Grupo 1. El tema a exponer es rectificadores y celdas fotoeléctricas de cobre y óxido de cobre. Para comenzar tenemos la historia de los rectificadores. Los primeros rectificadores, antes conocidos como rectificadores sólidos, consistían en un contacto entre piezas separadas de materiales diferentes. Eran del tipo detector. Estos rectificadores se conocen como detectores porque en todos los casos se utilizaron para pequeñas corrientes y casi exclusivamente para la detección por radio. En esta investigación participarán dos grandes científicos, Brown y Schuster. En 1874, el científico alemán Karl Braun descubrió la naturaleza de conducir por una sola dirección de los cristales semiconductores. Braun patentó el rectificador de cristal en 1899. Él descubrió también que cuando insertaban un cristal de este tipo con un contacto de punto aplicado en su circuito, la corriente pasaba a través del circuito, más fácilmente en una dirección que en la dirección opuesta. Franz Schuster nació el 12 de septiembre de 1851, nombrado Caballero de los Honores de Año Nuevo de 1920. Encontró un resultado similar al de Brown, con alambres de cobre pero deslustrados. Es decir, descubrió que podía producir el resultado en un alambre que era neutral, como enterrándolo durante unos minutos en el carbón carbonizado. De modo que es probable que el deslustre que produjo, su resultado fuera un sulfuro, lo cual fue muy errático. Celdas fotoeléctricas de óxido de cobre. Durante algunos experimentos en los que se utilizó un rectificador de óxido de cobre con un instrumento para una corriente alterna muy pequeña, se encontró que las lecturas eran erráticas. Esto se debía al comportamiento errático del rectificador, se debía a su condición de la iluminación y que tenía una sensibilidad fotoeléctrica que reducía la salida del rectificador cuando estaba iluminado. Celda fotovoltaica. Para hacer funcionar la celda necesitamos un material que reproduzca el efecto fotovoltaico. Normalmente es el silicio, pero para este proyecto vamos a usar el óxido cuproso, un semiconductor usado en la fabricación de diodos antes que el silicio. Esta celda solar no va a iluminar una casa. Es un proyecto realmente sencillo para aprender cómo realmente funciona una celda solar fotovoltaica. Para ello usaremos el óxido cuproso. Tenemos como materiales una pinza, un tubo de cobre, vaso transparente, una lija, una hornilla, sal y un multister, que es una herramienta utilizada para medir valores eléctricos, principalmente tensión o corriente. Funcionamiento. Al cortar el tubo por la mitad, luego lo lijaremos, luego de ello vamos a calentarlo y veremos cómo se empezará a notar el óxido cúprico. El funcionamiento es sencillo. La energía solar le da suficiente energía a los electrones de la última capa del óxido para que estos se conviertan en electrones libres. Estos pasan a través del agua salada, que es nuestro electrolito, y llegan a la placa limpia, retornando a través de los cables a la placa quemada. Mientras mayor sea la radiación, mayor cantidad de electrones libres obtendremos y por lo tanto la corriente será mayor. Objetivos: estudiar los conceptos de física aplicada a la electricidad para comprender el funcionamiento de las celdas fotoeléctricas y los rectificadores. Comprobar experimentalmente las propiedades semiconductor de una lámina de cobre y óxido de cobre, y así determinar las variables que rigen su comportamiento.